A continuación, RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión fin de semana. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en un modo especial de servicio de combate. Nos reuniremos en la frontera e iremos allí para escuchar lo que Rusia tiene que decir. No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos ni un centímetro de nuestro territorio. Esto no es el objetivo de nuestra lucha. Ucrania está dispuesta a mantener conversaciones con Rusia. Por supuesto que queremos la paz, queremos reunirnos, queremos el fin de la guerra. Con los anuncios, la invasión a Ucrania parece tomar un nuevo rumbo. Y en el cuarto día de la resistencia de Ucrania a la invasión de Rusia, el ejército ucraniano mantiene posiciones. Sin embargo, se agravan los enfrentamientos a las afueras de ciudades como Kharkov y Kiev. Tropas rusas han lanzado ataques con misiles contra centrales de acopio de petróleo, mientras autoridades ucranianas advierten de una posible catástrofe ecológica. Las ayudas militares al gobierno de Ucrania continúan llegando. La más reciente fue la de Australia, que envió un cargamento de armas. El presidente Putin activó las fuerzas de disuasión nuclear y el presidente Zelensky aceptó negociar, pero sin ceder terreno. Estamos pendientes de la fecha de la reunión entre las dos partes. Bienvenidos a RTVC Noticias fin de semana, conectados 24/7. Estos son nuestros titulares. Tragedia en Tasco, Boyacá. 15 trabajadores quedaron atrapados por explosión en una mina de carbón. Autoridades recuperaron los cuerpos de 11 mineros. Comenzó a llover en gran parte del país. En Nariño, Antioquia, 29 derrumbes fueron ocasionados por las lluvias. 2 casas fueron evacuadas. Debido a las lluvias que continúan en el Valle del Cauca, bañistas tuvieron que ser evacuados del río Pance. Esto por el crecimiento del caudal de este afluente. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Cuarto día de resistencia de Ucrania a los ataques de Rusia. Hay expectativa por posible diálogo. La crudeza de la guerra continúa. Rusia intentó tomar el control de Kharkov, pero los ucranianos defendieron la ciudad. Mucho caos, mucho desorden de toda la gente intentando salir a como ir al lugar. Seguimos pendientes de los colombianos que están en medio del conflicto. Hablamos con uno que logró llegar a Polonia. Las alarmas siguen atemorizando a los ucranianos. Unión Europea anuncia medidas de protección para desplazados por la guerra. Un policía fue asesinado en San Pablo, Bolívar. Hay recompensa por información sobre los supuestos atacantes. Iniciamos nuestra emisión hablando de la tragedia que enluta a los habitantes de Tasco, en Boyacá. 11 muertos deja hasta el momento una explosión en la mina de carbón La Chapa, ubicada en zona rural del municipio. 4 mineros permanecen desaparecidos y las jornadas de búsqueda continúan. 24 horas completa la búsqueda de los 15 trabajadores de la mina La Chapa entre los municipios de Tasco y Socha. Una explosión por acumulación de gas ocasionó la tragedia. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que 11 mineros fallecieron y sus cuerpos ya fueron entregados al CTI de la Fiscalía. Hay un grupo de 16 personas en estos momentos ubicando los 4 cuerpos que hacen falta o las 4 personas que aún siguen desaparecidas. Estos son socorredores, ingenieros de minas y mecánicos de equipos. Mucha fuerza a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia. Seguimos a la espera de las acciones de búsqueda de los mineros desaparecidos.
En 2020, Colombia reportó 153 emergencias similares en minas y hubo 171 muertes. En 2021 las cifras bajaron a 128 casos y 148 víctimas y en lo que va corrido de 2022 van 18 emergencias y 21 muertos. La búsqueda en la zona se ha dificultado porque persisten condiciones ambientales críticas, lo que podría dificultar los rescates. Por otro lado, varias emergencias ocurrieron en Nariño, municipio de Antioquia, como consecuencia de las lluvias. Según las autoridades, 29 derrumbes sucedieron en diferentes partes de la población. Este es un reporte de Beatriz Rodríguez, periodista de Radio Nacional. Al menos 4 viviendas destruidas y 29 derrumbes es el resultado de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en Nariño, Antioquia. Según las autoridades de gestión del riesgo, las vías rurales son las más afectadas. 2 de estos movimientos en masa fueron visitados hoy con compañía de nuestros geólogos porque nos preocupaban de alta manera, ya que afectaron 2 viviendas, las cuales tienen que ser evacuadas de manera preventiva. A esta hora tenemos entonces maquinaria de varios municipios y se está haciendo la evacuación de las distintas remociones que hay que hacer de los derrumbes que hay en el municipio. En esa localidad se declaró la calamidad pública con el fin de avanzar en la atención de la emergencia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Cuatro días se cumplen de la invasión rusa a Ucrania. Mientras avanza la negociación entre los dos países, los combates continúan en los mismos lugares. Además, Vladimir Putin anunció la activación de la fuerza nuclear. Por ahora, las fuerzas ucranianas no comprometen sus posiciones y resisten los ataques. En el cuarto día desde que Rusia inició la invasión, el ejército ucraniano mantuvo sus posiciones militares, luego de una jornada de fuertes ataques rusos en su intento por apoderarse de la capital. Al pasar las horas, la tensión creció. Las amenazas del ejército del Kremlin por derrocar al presidente ucraniano no pararon. Anoche fue brutal para Ucrania. De nuevo los bombardeos de áreas residenciales y estructuras civiles. Por su parte, Moscú afirmó haber rodeado 2 grandes localidades al sur de Ucrania, en Gerson y Berdiansk, cerca de la península de Crimea. Sin embargo, el ejército ruso admitió por primera vez haber registrado pérdidas humanas durante la invasión, sin precisar cifra. Según el ejército ucraniano, se acerca a los 4.000 soldados muertos. Ucrania está dispuesta a mantener conversaciones con Rusia. Por supuesto que queremos la paz. Queremos reunirnos, queremos el fin de la guerra. En simultáneo, ciudadanos europeos alzaron la voz y recorrieron las calles de Lisboa, Roma y Berlín, en donde al menos 100.000 personas expresaron su apoyo a Ucrania. En realidad es un gesto de impotencia porque no hay nada más que podamos hacer, pero es lo mínimo que podemos hacer. Mientras Putin continúa diciendo que esto es una misión de paz, creo que si el mundo se pone de pie, esto al menos será refutado. Caso contrario ocurrió en Rusia, que según la organización OVD, hoy fueron detenidos más de 2.000 manifestantes que rechazan la guerra. A pesar de la aparente calma que generó la aceptación de Ucrania de negociar con los rusos, en las últimas horas ocurrió un intenso enfrentamiento en Yarkov, la segunda ciudad más grande del país invadido. Yarkov está ubicada a 30 kilómetros de la frontera con Rusia y es la segunda ciudad ucraniana con mayor población, 1,5 millones de habitantes. En horas de la mañana, los rusos entraron a la ciudad con fuerte armamento y transporte militar y desataron miedo en la población. Sin embargo, después de horas de enfrentamientos, el gobierno ucraniano celebró su hazaña. Los rusos abandonaron los tanques y demás vehículos de guerra en medio de las calles en su retirada. Incluso un avión de Rusia fue impactado por un misil lanzado desde tierra. El enemigo ruso está absolutamente desmoralizado. Directamente en Yarkov, lanzando en medio de la carretera el equipo enemigo. Tropas ucranianas rinden grupos enteros de 5 a 6 personas. Tan pronto como ven al menos a un representante de ZCU, cañón antiaéreo, se rinden. La región de Yarkov es de Ucrania. La tensión se mantiene en la frontera con Rusia y las autoridades ucranianas le recomendaron a su población refugiarse ante posibles nuevos ataques rusos.
Pero veamos qué está pasando en diferentes partes del mundo. Varios países decidieron cerrar su espacio aéreo a los aviones de Rusia. Mucha atención a este mapa. Se encuentran los 27 países de la Unión Europea, además de Reino Unido, Noruega, Islandia, Canadá y Albania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió los vuelos sobre el territorio de los aviones de Polonia, República Checa y Bulgaria. Esto hace parte del nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que incluye también vetar a Russia Today y a Sputnik, los dos principales medios de propaganda del Kremlin para audiencias extranjeras. En RTVC Noticias seguimos pendientes de los colombianos afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania. En esta oportunidad hablamos con Julián Tapias, quien logró salir de Ucrania y ahora está refugiado en Polonia junto a su familia. Julián Tapias logró lo que miles de personas residentes de Ucrania buscan: pasar la frontera entre Ucrania y Polonia y salvar su vida. En la frontera realmente no tuvimos ningún impedimento, las autoridades polacas estaban realmente bastante flexibles, o sea, quitaron muchas medidas de restricción que había con COVID y con todo. Pasamos incluso con nuestra mascota, con el perrito, y no nos pidieron absolutamente nada. Ahora la meta es lograr que los familiares de su esposa cuenten con la misma suerte. Si permanecen en Kiev, están resguardados en una casa campestre en ese momento. Pues resguardados entre comillas. Julián viajó a Ucrania hace 3 años a buscar un mejor futuro. Se estabilizó económicamente y su sueño es recuperar lo perdido. Nos gustaría que pudiéramos regresar, por lo menos para poder recuperar lo que dejamos allá. Nosotros tenemos un apartamento que compramos y estábamos remodelando. Según el último reporte de la Cancillería, al menos 129 colombianos aún permanecen en Ucrania. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana confirmó que está liderando la salida de latinoamericanos de Ucrania. Por iniciativa de la canciller, 15 países se solidarizaron con el pueblo y el gobierno de Ucrania ante la grave situación. Además, solicitaron a las autoridades priorizar apoyo para que compatriotas y sus familias puedan salir de ese país. Y los migrantes ucranianos han salido hacia diferentes partes del mundo y uno de ellos llegó a Bucaramanga huyendo de la guerra. Aunque dejó a su familia, tienen la esperanza de reencontrarse con ellos y traerlos a Colombia. Igor Gavrilov tiene 19 años de edad. Hace 6 meses dejó atrás a sus seres queridos luego de recibir una carta del gobierno que le daba la noticia de enlistarse en el ejército para luchar en la guerra. No quería empuñar un arma, quería seguir un sueño y vivir como cualquier joven de su edad. El destino lo llevó a Bucaramanga. Yo llegué acá a Colombia para poder estar a salvo. Yo escapé de una terrible guerra que lleva más de 8 años. Mis padres lamentablemente se quedaron allí. Igor recibe las noticias de la guerra a través de su familia. Su vivienda en Donetsk fue bombardeada. Quisiera que ellos estuvieran acá en Colombia a salvo y no tener que preocuparme por lo que sucederá. También extraño mi casa en Donetsk y quisiera volver, pero cuando todo esté mejor. Su mirada refleja impotencia y desesperación. Sin embargo, dice que está tranquilo gracias a la compañía de su mejor amigo, quien lo trajo a Colombia. Llegó un momento en que empezaron las noticias de Donetsk a decir de que iba a estar un poco más fuerte de lo normal, empezaron las amenazas, entonces fue en ese momento en que yo decidí devolvernos para Colombia. Yo les deseo a todos los habitantes de Donetsk y rusos mucha fuerza y paciencia, que esta guerra termine pronto. Sé que todos juntos podremos parar esta guerra. De igual forma quiero decir que no deseo que la guerra llegue a sus hogares, porque una guerra duele mucho. Gavrilov hace parte de la minoría LGBTI en Ucrania, situación por la que también se ha visto afectado. Solo espera que esta guerra acabe lo más pronto posible. Las sanciones a Rusia continúan. Estados Unidos y algunos países europeos bloquearon varios bancos del sistema de comunicación financiera SWIFT. Según especialistas, es una de las medidas más drásticas en materia financiera. Les contamos cómo funciona el sistema y qué consecuencias económicas generaría la decisión para países que tienen negocios con Rusia. El sistema financiero internacional es usado para conectar a varias entidades financieras. Con esta herramienta se realizan y se reciben transacciones internacionales de manera segura. Si yo como colombiano quiero pagar en Rusia a un banco ruso, pasar de mi banco hacia allá un dinero, necesito un código SWIFT y que efectivamente la transacción pase por ahí. Cuando bloquean, no les puedo enviar dinero. Este bloqueo es considerado por especialistas como una de las medidas más fuertes en materia financiera para Rusia. Es muy difícil, resulta
prácticamente imposible hacer negocios con Rusia en este momento y por lo tanto pues van a tener dificultades de abastecimiento de productos y de venta de sus productos al exterior. Bloquean el comercio de divisas por completo del país. Eso puede complicar a los países que tienen relaciones comerciales con Rusia. La medida afectaría también a los países europeos, cuyos bancos están conectados con la economía de Rusia. Los líderes de la Unión Europea debatirán si excluyen también a Rusia de los procesos de pago de Visa y Mastercard. En noticias de las regiones, 5 barrios de Cali y 6 municipios del Valle han resultado afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Las autoridades adelantan acciones de limpieza en los canales de la ciudad para evitar más inundaciones. A esta hora nos conectamos con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Pues déjeme decirle que en la tarde de hoy, en 2 oportunidades, las autoridades evacuaron a los bañistas que se encontraban en el río Pance. Esto porque la creciente del río pues se presentó y debido a esto fue que los organismos de socorro llegaron a este punto turístico del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali. El desbordamiento de algunos canales de agua lluvia generó que 6 barrios en Cali se inundaran durante las últimas horas. Pero eso es horrible, la inundación por acá. De por sí, como en esas calles no dejaron ni sifones, ni recámaras bastantes, entonces por eso nos inundamos. El barrio San Luis, norte de la ciudad, se vio afectado por la inundación de las calles. Sin embargo, no hubo daños en viviendas o en seres. Si vos ves las 2 laderas, ¿a dónde cae el agua? ¿A dónde? Acá viene para acá, papi, viene con berraquera. Al menos 100 toneladas de desechos fueron retirados de los canales por parte de funcionarios de Cali. Lo que nos llega a los canales constantemente, vemos rejillas, balones, generando colmatación y generando que en episodios de lluvias fuertes, como la del día de ayer, tengamos elevación en los niveles. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo alerta para que se activen los planes de contingencia. Para que se tomen todas las medidas que se deben tomar en las épocas de lluvia, activar los consejos municipales de gestión del riesgo. En el río Pance, las autoridades hicieron la evacuación preventiva de bañistas debido a un aumento en el caudal. Ese plan de contingencia ya fue activado por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la capital del Valle del Cauca, esto como consecuencia de la continuidad de las lluvias. Información en el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos. Así es, conectados 24/7 con el Valle. Y cambiamos de tema porque siguen los ataques contra los uniformados de la policía. Un patrullero fue asesinado en San Pablo, sur de Bolívar. Las autoridades adelantan varias investigaciones y ofrecieron una recompensa por información que le ayude a esclarecer el hecho. El patrullero Jorge Bernal se encontraba en las afueras de la Fiscalía de San Pablo cuando 2 sujetos motorizados le dispararon. Fue asesinado vilmente nuestro compañero, quien se desempeñaba en labores de inteligencia desde hace 3 años contra el terrorismo y manifestaciones criminales de los grupos armados en esta región del país, contra la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Clan del Golfo. La gobernación de Bolívar ofreció 50 millones de pesos a quien dé información sobre los responsables del crimen. Mientras tanto, la policía adelanta las investigaciones. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, dispondremos de todas nuestras capacidades para esclarecer este hecho. Hace una semana, otro patrullero fue asesinado en otra acción criminal en el sur de Cauca. Y a las 7:17 de la noche, mucha atención a esta historia. Luego de 36 años de incertidumbre, la familia de María Teresa Barrios, asesinada en el Palacio de Justicia en 1985, logró despedir a su ser querido tras la exhumación de sus restos. La identidad de María Teresa fue confirmada por expertos. El 6 de noviembre de 1985, María Teresa Barrios Rodríguez, auxiliar del Consejo de Estado, terminaba un trabajo para su jefe. Su labor fue interrumpida por una seguidilla de disparos en las oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia. Era el comienzo de la toma de las instalaciones por un comando armado del M-19 que dejó 94 muertos. 2 días después, su hermano Miguel logró recuperar los restos. A mí un señor me ayudó a entrar al palacio, que estaba muy resguardado. Y realmente entramos a la oficina de Teresita y realmente había los 2 cuerpos. Un cuerpo extraño allá, como de un guerrillero o algo, y la de ella, que no quedaba sino un dorso, el cráneo. A pesar de que fue inhumada en aquella época, la familia nunca tuvo certeza de que el cuerpo fuera el de María. Hasta ahora lograron despedirla gracias al análisis realizado por la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.
Según la Fiscalía, se ha hecho la entrega digna de 44 víctimas del Palacio de Justicia a sus familiares. Igualmente anunciaron que en los próximos meses la entidad entregará los restos de otras 4 víctimas. Organizaciones Provida marcharon este domingo en Bogotá y protestaron contra la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia. Manifestantes pidieron que la sentencia sea retirada. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Hoy, en una manifestación, cientos de personas rechazaron la decisión. Por los no nacidos, por los que no quieren dejar nacer. Tienen derecho sobre su cuerpo, pero no sobre los bebés inocentes que no tienen cómo defenderse. Yo creo que la educación va muy desde casa, los padres educando a los jóvenes para prevenir, digamos, embarazos no deseados. Los manifestantes insistieron en que primero está la defensa de la vida. Nosotros pedimos que seamos escuchados, somos más porque solamente unos cuantos deciden por el país, mientras somos más que estamos defendiendo la vida. Las marchas fueron realizadas en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena. Las chicas superpoderosas del profesor Paniagua se preparan para darlo todo por la camiseta. Tenemos la fortuna de que Señal Colombia va a dar esa oportunidad de que nos vean, de que estén ahí pendientes apoyándonos, entonces simplemente es que estén ahí viendo los partidos y mandándonos la mejor energía. Acompañemos a nuestra selección en el certamen futbolístico femenino que reúne a las selecciones de Sudamérica. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17 Femenino desde Uruguay, del 1 al 19 de marzo. Por Señal Colombia Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información deportiva. Iniciamos con decisiones. Por lo menos eso es lo que hizo la FIFA con respecto a la selección de Rusia y todo lo que está pasando con la Copa del Mundo en Qatar 2022. Todo esto, obviamente, por los ataques de Putin a Ucrania. Unos están de acuerdo y otros no. Aquí les contamos de qué se trata. FIFA anunció que Rusia no podrá competir bajo ese nombre ni con su bandera y su himno. Las selecciones de ese país serán identificadas como Unión Rusa de Fútbol y no se podrán disputar partidos internacionales en su territorio. La localía la ejercerán en canchas neutrales y sin afición. Pero la Federación de República Checa de Fútbol rechazó esas medidas y emitió un comunicado en el que asegura que no hay razones para enfrentar a Rusia. No es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible. Mientras tanto, referentes del fútbol ucraniano protestaron por la invasión. Es el caso de Andriy Shevchenko, exdelantero del Milan. Por su parte, la Federación Internacional de Judo emitió un comunicado suspendiendo a Vladimir Putin como presidente honorario y embajador del ente deportivo. Bueno, entremos ahora con la alegría de Luis Díaz, quien obtuvo su primer título con Liverpool y ya suma 8 trofeos en su carrera deportiva. Los de club vencieron al Chelsea en la final de la Copa de la Liga en una definición larguísima por penales. En total se registraron 22 cobros. El guajiro fue titular en un partido cargado de intensidad. Al minuto 10 empezó a asomarse al área de Eduard Mendy y además fue letal por la banda izquierda. Intentó conectar con Mané y Salah, pero la defensa del Chelsea estuvo atenta al tridente red. En el segundo tiempo, al minuto 75 y después de una jugada de gol anulada para su equipo, Luis tuvo un mano a mano con Mendy y el portero le ahogó el grito de gol. En la prórroga intentó seguir acompañando en el frente de ataque, pero las piernas le cobraron el desgaste. Al minuto 96 fue sustituido y, como ya es costumbre, se fue ovacionado en el templo del fútbol inglés. A Chelsea le invalidaron 2 goles y en los penales Kepa, que había entrado para ser el héroe blue, votó el penal. Primer título para Lucho, que como sus compañeros celebró con baile. En menos de un mes su fútbol ya ha conquistado corazones. Y del ritmo y la felicidad de Luis Díaz hablamos ahora de nuestra Liga Colombiana, que tiene un nuevo líder. Millonarios le ganó al Cortuluá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y además hubo sorpresas en el estadio Manuel Murillo Toro. A muchos no les gustó en esta casa justamente ese resultado. El duelo entre el Tolima y el Junior. Aquí los goles de la fecha 9 en la voz, por supuesto, de Paula Fresteda.
Por fin el Deportivo Cali volvió a ganar en la Liga Colombiana. Con goles de John Vázquez al minuto 60 y de Daniel Andrés Luna al 93, los azucareros retomaron la senda victoriosa tras 5 fechas y suman 7 unidades. Pero esta liga tiene líder capitalino. Después de 17 años, el Campín volvió a ver un gol de chilena para Millonarios, que gracias a Juan Carlos Pereira y la magia de Álvaro Montero en el arco, venció a Cortuluá. Son 20 puntos y la ilusión más viva para buscar en Brasil la remontada en Libertadores. Yo hoy me voy feliz, me voy tranquilo. Y la sorpresa de la jornada hasta ahora es la derrota del campeón de la Superliga. Deportes Tolima cayó con Junior en el Manuel Murillo Toro. Borja de penal y Albornoz al 84 sentenciaron la segunda derrota del equipo de Hernán Torres. Estamos muy contentos, quiero agradecerlo a los futbolistas. El triunfo fue todo de ellos por la entrega que tuvieron, el orden, la disciplina con el plan de juego. Restan 5 partidos para que concluya la fecha 9, que hasta ahora va cargada de muchos goles. Bueno, y al cierre les traemos una noticia, un tema realmente complejo, porque el exdirector técnico de la Selección Colombia, lo recuerdan, Carlos Queiroz, utilizó su derecho de réplica en un medio de comunicación para responder a varias acusaciones que Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, le hizo en su contra. El portugués fue directo y contundente contra el dirigente. Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar. Así comenzó Queiroz el escrito con el que buscó desmentir las acusaciones emitidas por Álvaro González Alzate. El portugués además insistió en que su salida fue un cajón, que el dirigente trabajó con finura, aprovechándose de su poder. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad cuando fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Yesurum. Queiroz además destacó que las palabras de González eran falsas, mentirosas y que él y su cuerpo técnico jamás dejaron de lado sus labores, trabajando en Bogotá y con el comité ejecutivo. Este señor no tiene la autoridad para poner en duda o criticar mi profesionalismo y el de mi staff. Quien me conoce sabe lo que es trabajar con exigencia a todos los niveles. El técnico indicó que el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol sacó beneficio de su posición y aseguró que el suicidio de su entrenador de arqueros está ligado a su salida de Colombia. Al regresar a Bogotá nos encontramos con una persona en un estado de depresión importante, llevando a Desma Killer a terminar con su vida. En el derecho de réplica, Queiroz envió un mensaje de agradecimiento y buena suerte a la selección, sus jugadores y la hinchada. Iniciamos Colombia, mi elección 2022, convergencia de medios públicos creada para que usted se informe y vote a conciencia. Estamos pendientes de la agenda de los candidatos y precandidatos a la presidencia. Así transcurrió la jornada de hoy. John Milton Rodríguez participó en la marcha contra el aborto. Toda la atención la tenga en la defensa de la vida y estoy seguro que de esa manera nos podremos unir. Enrique Gómez también se pronunció frente a las marchas en contra del aborto. Se movilizan en contra de una corte que impone y permite el asesinato de bebés y niños por nacer. David Barguil apoyó las protestas desde Bogotá. Saludamos las marchas por la vida que se han congregado hoy en varias ciudades del país. Luis Gilberto Murillo habló de diálogo y paz frente a lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Un importante avance del ofrecimiento de Bielorrusia para hacerse de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. El camino es la paz. Carlos Amaya lamentó la muerte de los mineros en Tosca, Boyacá. Lamentamos profundamente esta tragedia en la mina La Chapa, en Boyacá. Nuestras condolencias en este difícil momento a familiares y amigos de los mineros fallecidos. Alfredo Saade estuvo en el Cesar, dando a conocer sus propuestas. Agradecido con Chiriguaná en el departamento del Cesar por decirle sí al pacto histórico. Alejandro Char estuvo en Quindío, hablando de oportunidades y los ancestros. Sus resguardos, por su tradición, por sus familias, pueden contar con este colombiano. Jorge Robledo, por su parte, aseguró que su campaña es transparente. En mi caso advierto, no haré nada indebido para ganar una elección. Juan Manuel Galán estuvo en Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, escuchando a la comunidad. Iniciamos el día recorriendo el barrio Galán en la localidad de Puente Aranda.
Arelis Uriana estuvo en Valledupar compartiendo sus propuestas. En Valledupar compartiendo mis propuestas, las propuestas de cambio, invitando a creer en este sueño. Oscar Iván Zuluaga estuvo en Antioquia exponiendo los planes para su campaña. Iniciamos nuestro día recorriendo el municipio de Arboletes en Antioquia, escuchando a los ciudadanos y llevándoles mis propuestas en seguridad. Federico Gutiérrez propuso apoyar la industria del entretenimiento. Pero además lo que tenemos que hacer es acondicionar las normas para que la plata que genera toda la industria del entretenimiento se quede en Colombia. Gustavo Petro desde Caucasia propuso construir un distrito de riego con las aguas del Bajo Cauca. Si con las aguas del río Cauca podríamos construir un inmenso distrito de riego. Francia Márquez desde Buenaventura celebró la presencia de la mujer negra en la política. Buenaventura se pone de pie para dar el primer paso hacia el cambio. Enrique Peñalosa, Aidé Lizarazo, Rodolfo Hernández, Luis Pérez, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo no tuvieron agendas públicas antes de esta emisión. A través de las redes sociales hemos recibido cientos de inquietudes acerca del tema. Y en Colombia, mi elección 2022, las resolvemos. A nuestra cuenta de Instagram, @itskevinmora, nos envió la siguiente pregunta. ¿Cómo marcar bien el tarjetón electoral? Pues Kevin, mucha atención, porque en el caso de las elecciones al Congreso, en cada tarjetón, tanto Senado y Cámara, debe marcar solamente con una X, sea el logo del partido o el número del candidato. Y en caso de que sea una lista preferente, poner una X. Por otro lado, una vez tenga el tarjetón de la consulta a la que le quiere dar su voto, debe marcar con una sola X el precandidato de su preferencia. Recuerde que son 3 coaliciones: Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia. Gracias a Kevin por su pregunta. Recuerden que Colombia en mi elección 2022 continuará aclarando dudas y llevándoles los principales detalles de la jornada electoral. Así que muy pendientes de nuestras emisiones de noticias. Y nuestra emisión la cerramos con los españoles Claudia Sorio y Toro, que presentan el sencillo Sola, una fusión de música urbana española y ritmos latinos como la bachata y el rap. Este es el 4º sencillo de su disco Aire, que contó con la producción de Daniel Espinosa, ganador del Latin Grammy por sus arreglos musicales. Este tema pretende tocar las fibras de aquellos que viven un desamor. Hasta aquí RTVC Noticias fin de semana. Recuerden estar conectados con nosotros 24/7 a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado. Feliz noche para todos. Miramos hacia atrás en el tiempo. No hay futuro. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, conectados con Álvaro García. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio